Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario que estén viendo este video. Como cada semana les saluda Eric Jorge Matos y Fuentes, un estudiante de odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad les voy a presentar un artículo sumamente importante, el cual se titula Displasia fibrosa poliostótica de mandíbula y tabique nasal óseo con expansión intracraneal. Iniciaré con una pequeña introducción, el cual la displasia fibrosa es un trastorno benigno poco común de un hueso que representa aproximadamente el 2,5% de todos los tumores óseos y el 7,5% de los tumores óseos benignos. Se han reconocido dos formas de este trastorno: la forma monostótica, que representa el 70% de los casos y se define como la que tiene un solo foco de afectación. Los sitios más comunes afectados son el fémur y las costillas. La displasia fibrosa poliostótica se caracteriza por múltiples focos que afectan a varios huesos. La forma poliostótica a veces se asocia con el síndrome de McCune-Albright, que se presenta como un trastorno endocrino y manchas café con leche. Histológicamente, la displasia fibrosa se ha descrito como un crecimiento excesivo de tejido fibrótico anodino con un fenómeno secundario de metaplasia ósea. Más recientemente se ha demostrado que la causa subyacente podría ser un trastorno complejo en la función de las células del linaje osteogénico, una mutación de la subunidad de una proteína de señalización G intracelular, que conduce a una pérdida de la actividad de la guanosina trifosfatasa de la proteína de señalización G intracelular. Esto conduce a una mayor producción intracelular de monofosfato de adenosina cíclico, con un aumento de la proliferación celular y matriz celular inapropiada. También se ha informado que las células cultivadas de pacientes con síndrome de McCune-Albright secretan un exceso de interleucina 6 y tienen una mayor cantidad de monofosfato de adenosina cíclico intracelular. El curso natural de la enfermedad es variable. Aunque la enfermedad suele ser progresiva antes de los 30 años, algunas de las lesiones siguen creciendo hasta bien una entrada a la edad adulta. No existen pautas uniformemente aceptadas para el tratamiento de esta enfermedad. Las opciones incluyen seguimiento y tratamiento médico y quirúrgico. Hay muchos informes de tratamiento médico con bifosfonato que muestran una disminución del dolor de las lesiones, pero no una resolución del crecimiento en sí. El momento del tratamiento quirúrgico es variable según la localización de la lesión y los síntomas que provoca. Ahora describiré un caso muy raro de displasia fibrosa poliostótica que afecta a la mandíbula y la base del cráneo, así como el hueso etmoide sin ningún otro signo del síndrome de McCune-Albright. Ingresando ya al caso clínico, se trata de un niño de 14 años que fue remitido desde otro hospital al departamento de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Tampere para biopsias. El paciente tenía antecedentes de hinchazón mandibular recurrente del lado derecho y dolor intenso durante 3 años. Por lo demás, su historial médico no tenía nada especial. En la unidad de referencia primero se confundió la sintomatología con origen parotidio y se realizó ecografía y salografía sin hallazgo significativo. El paciente fue tratado con cursos repetidos de antibióticos sin alivio de los síntomas. Se obtuvo un ortopantomograma que mostró una lesión susceptible de osteomielitis crónica y el paciente fue tratado con un curso de clindamicina oral y metronidazol. Durante el tratamiento los síntomas se redujeron un poco y posteriormente se obtuvo una imagen de resonancia magnética, el cual mostró una lesión de tamaño de 2 centímetros de diámetro en la mandíbula e incidentalmente otra lesión de tamaño de 3,5 por 2 centímetros en la base del cráneo anterior que continuaba hacia el tabique óseo nasal y las eldías etmoidales. Luego se le preguntó al paciente sobre los síntomas nasales
y se le proporcionó un historial de obstrucción nasal y secreción. También se obtuvo una gammagrafía que no mostró otras lesiones. Se tomaron biopsias de ambas lesiones en la mandíbula y en el tabique. Ambas biopsias mostraron displasia fibrosa y el paciente fue tratado con un curso de bifosfonato, durante los cuales los síntomas en la región mandibular se resolvieron por completo. Sin embargo, 18 meses después de la derivación inicial, desarrolló visión borrosa, visión doble ocasional y empeoró su congestión nasal, por lo que fue derivado nuevamente para la consulta. En la tomografía computarizada mostró un crecimiento lento del tamaño del tumor en la cavidad nasal. Se midió a 5,2 por 2,2 centímetros de tamaño. La cirugía ahora estaba indicada debido a la exacerbación de los síntomas nasales y el desarrollo de síntomas oculares ocasionales. Se supuso que esto era una posible presentación sintomática del crecimiento intracraneal del tumor. Se eligieron abordajes combinados como técnica quirúrgica. El neocirujano realizó una craniotomía anterior a través de una incisión coronal. Durante la craniotomía, un neurocirujano completó la resección subtotal del tumor usando disectores y curetas. Luego se reparó el defecto dural con una pieza de fascia temporal, pegamento de fibrina y duraparche. El tumor residual en la cavidad nasal fue resecado endoscópicamente a través de la nariz por un otorrinolaringólogo, utilizando instrumentos de cirugía, endoscopía de los senos paranasales y endoscopios angulados. El paciente no presentó complicaciones inmediatas y fue dado de alta a los pocos días. La tomografía computarizada de seguimiento casi 2 años después de la cirugía mostró una cáscara de huevo del tabique óseo llena de líquido de retención, pero sin crecimiento tumoral residual. En la visita de control 10 años después, en el 2014, la paciente se encontraba asintomática. Ingresando ya al punto de discusión, la displasia fibrosa representa un tumor óseo benigno raro que ocurre predominantemente en adultos jóvenes. La localización más frecuente es el tórax y las extremidades, y muy rara vez se observa en la región de la cabeza y el cuello. Se ha informado que el 50-100% de los pacientes con una forma poliostótica de la enfermedad tienen afectación craneofacial, mientras que en la forma monostótica solo el 10% tiene una lesión en la región de la cabeza y el cuello. En la afectación craneofacial, la cirugía está indicada si la lesión compromete la visión o la estética o provoca otras molestias importantes. Un informe reciente de 26 pacientes mostró afectación craneal de la displasia fibrosa, incluidos los huesos frontal, parietal, esfenoidal y occipital en 13 pacientes. El tumor se localizó en el hueso maxilar en 9 pacientes. La afectación del hueso temporal se encontró en 3 pacientes. Un paciente presentó afectación mandibular y la afectación etmoidal es una rareza. Hasta donde sabemos, no se ha informado previamente en la literatura de una forma poliostótica de la enfermedad que involucre el hueso etmoides y el tabique nasal. Asumimos que los síntomas visuales del paciente eran causados por la irritación del nervio óptico por el tumor. Una revisión de la literatura mostró que la patogenia de los síntomas visuales aún no se comprenden completamente. Se ha propuesto que las alteraciones en el drenaje venoso del nervio óptico y en última instancia la disminución de la perfusión retiniana podría ser el mecanismo subyacente. Otras teorías incluyen la tracción del nervio óptico, la hemorragia espontánea o la formación de mucosele sinusal. En general, se ha aceptado que los tumores que recubren el nervio óptico deben resecarse y debe de realizarse una descompresión del nervio óptico.
Algunos autores han sugerido que la descompresión debe realizarse de forma profiláctica en los casos de afectación del nervio óptico. Sin embargo, un estudio reciente mostró que en una serie de 107 nervios ópticos que están cubiertos al 100%, el 88% no mostró evidencia de neuropatía óptica. No hubo diferencia en la edad entre los grupos con menos del 50%, de 50 a 99% y 100% de encapsulamiento, y los pacientes con neuropatía óptica no eran mayores que aquellos sin neuropatía óptica. Estos datos respaldan la conclusión de que el encapsulamiento no progresa con la edad y que el aumento de la edad no necesariamente trae consigo la probabilidad de neuropatía óptica y ceguera. Con base a estas evidencias, los autores no recomiendan la descompresión profiláctica en pacientes sin síntomas simples como un intento de prevenir una posible neuropatía óptica futura. Los autores también muestran que la pérdida de visión se asocia más a menudo con un exceso de hormona de crecimiento relacionado con el síndrome de McCube-Albright o con un quiste óseo aneurismático. En el caso clínico, el paciente informó visión borrosa intermitente y visión doble, aunque la tomografía computarizada no mostró afectación directa del nervio óptico. Después de la operación, todos los síntomas visuales se resolvieron, pero la razón principal de la visión doble y la visión borrosa seguía sin estar clara. Y como conclusión, la displasia fibrosa es una lesión ósea benigna caracterizada por el reemplazo progresivo del hueso normal por tejido fibroso. El cuadro clínico es variable desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con síntomas severos que se presentan como dolor y fracturas patológicas. La displasia fibrosa y especialmente una forma poliostótica de displasia fibrosa es una rareza real que presenta desafíos de diagnóstico y tratamiento para nosotros. Como demuestra el caso, las lesiones óseas en la región mandibular a veces pueden simular problemas de tejidos blandos. Uno siempre debe esforzarse por un diagnóstico histológico o al menos radiológico, especialmente cuando los intentos de tratamiento han fallado. Este caso también demuestra la necesidad de un control cuidadoso de los tumores ubicados en áreas donde el crecimiento del tumor puede conducir a complicaciones posiblemente devastadoras.